Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí. Si eres nuevo, quiero darte la bienvenida oficial y te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Ya sabes que aquí hablamos de todo lo que nos apasiona, series, películas, chismes de famosos, tendencias. Un poco de todo. Y si ya eres parte de esta familia, pues bienvenido de nuevo, me encanta tenerte aquí. Hoy, como ya habrás visto en el título, tenemos un tema bomba. Un tema que ha estado circulando por las redes sociales y que ha encendido las alarmas de todos los fans. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, especialmente después de su éxito arrollador en la serie Sen Kalkam o Love is in the Air, como la conocimos en Latinoamérica. Y es que la noticia que ha explotado es que aparentemente habría una ruptura confirmada. Una ruptura que, según algunos rumores, estaría relacionada con algo que ocurrió nada más y nada menos que frente a la mismísima Casa Rosada. Sí, como lo oyes. Así que prepárense porque vamos a desentrañar todos los detalles, los rumores, las fuentes y todo lo que sabemos hasta ahora sobre este culebrón. Pero antes de empezar, quiero recordarles que la información que voy a compartir se basa en lo que he estado recopilando de diferentes fuentes, tanto de medios de comunicación como de redes sociales. Es importante tomarlo con pinzas y recordar que al final, la verdad absoluta solo la conocen ellos dos. Así que vamos a analizarlo todo con objetividad y respeto. Ahora sí, manos a la obra. ¿Qué es lo que está pasando entre Kerem y Hande? La historia, como les decía, tiene un escenario bastante peculiar, la Casa Rosada en Buenos Aires, Argentina. Aparentemente ambos actores habrían viajado a la capital argentina por motivos laborales o quizás personales, eso aún no está del todo claro. Y ahí, frente a ese emblemático edificio, se habría desatado una discusión que, según algunos testigos, habría sido bastante acalorada. ¿Qué la provocó? Aquí es donde empiezan a surgir las especulaciones, y vaya que hay tela para cortar. Algunos dicen que se debió a diferencias irreconciliables en cuanto a sus proyectos profesionales. Recordemos que Hande Erçel está actualmente protagonizando una serie que ha tenido muy buena acogida, y Kerem Bürsin también está enfocado en diferentes proyectos, tanto actorales como de producción. Quizás, dicen, la incompatibilidad de agendas y las diferentes ambiciones profesionales habrían generado fricciones. Imaginemos las conversaciones: cariño, tengo que estar grabando en Estambul durante 6 meses. Pero yo tengo una película que rodar en Los Ángeles. ¿Cómo vamos a vernos? Situaciones así, acumuladas, pueden pesar. Otros rumores apuntan a que podría haber habido una tercera persona involucrada. Oh sí. Los chismes de infidelidad siempre están presentes en este tipo de situaciones. Se habla de que Kerem habría sido visto en compañía de otra mujer durante su estadía en Buenos Aires, lo que habría desatado la furia de Hande. Sin embargo, hasta el momento, no hay pruebas contundentes que confirmen esta teoría. Son solo rumores que circulan por las redes sociales, fotos borrosas tomadas desde lejos y comentarios anónimos en foros de fans. Nada sólido, pero suficiente para alimentar la hoguera de la especulación. Pensémoslo, Kerem es un hombre muy atractivo y con mucho éxito. La tentación puede estar a la orden del día. Y luego está la teoría más simple, pero no por ello menos probable, que simplemente el amor se acabó. A veces las relaciones llegan a su fin, sin necesidad de dramas ni terceros involucrados. Quizás, después de un tiempo juntos, Kerem y Hande se dieron cuenta de que sus caminos ya no estaban destinados a seguir juntos. Es algo que pasa, es parte de la vida. La llama se apaga, la rutina se instala, los sentimientos cambian. Después de la pasión inicial, a veces queda solo un cariño que no es suficiente para mantener una relación. Lo que sí es cierto es que desde hace algunas semanas, se ha notado cierta distancia entre ellos. Ya no se ven fotos juntos en redes sociales, no se comentan las publicaciones, no se les ve interactuar como antes. Y esto, obviamente, ha alimentado aún más los rumores de ruptura. Los fans, que son muy observadores, han notado estos detalles y han empezado a sacar sus propias conclusiones. Cada me gusta ausente, cada comentario sin respuesta, se convierte en una prueba irrefutable de la crisis. Los detectives de las redes sociales no perdonan ni una. Pero volvamos al incidente frente a la Casa Rosada. Si bien no hay vídeos ni fotos que lo demuestren,
varios medios de comunicación argentinos han reportado la noticia. Algunos incluso afirman haber hablado con personas que presenciaron la discusión. Según estos relatos, la pelea habría sido tan intensa que incluso habría requerido la intervención de personal de seguridad. Imagínense la escena. Dos estrellas internacionales discutiendo a gritos frente a uno de los edificios más emblemáticos de Argentina. Un espectáculo que, de ser cierto, debió ser impactante. Algunos medios argentinos han incluso especulado sobre el contenido de la discusión. Se dice que Ande habría reprochado a Kerem su falta de compromiso con la relación, su supuesta infidelidad y su actitud distante en las últimas semanas. Kerem, por su parte, se habría defendido argumentando que está muy enfocado en su carrera y que no tiene tiempo para lidiar con los celos y las inseguridades de Ande. Una batalla verbal que, según los testigos, habría terminado con lágrimas y reproches mutuos. Después de este supuesto incidente, Ande Erçel habría sido vista abandonando el hotel donde se hospedaban juntos y tomando un vuelo de regreso a Estambul. Kerem, por su parte, habría permanecido en Buenos Aires por algunos días más, antes de también regresar a Turquía. Algunos dicen que aprovechó para reunirse con productores locales y explorar posibles proyectos cinematográficos en Argentina. Otros, más cínicos, sugieren que simplemente necesitaba tiempo para calmar los ánimos y evitar enfrentarse a la prensa. Desde entonces ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales al respecto. Ni para confirmar ni para desmentir la ruptura. Lo que sí han hecho es mantener un perfil bajo en redes sociales, evitando cualquier tipo de comentario que pueda alimentar aún más los rumores. Sus representantes se han limitado a emitir comunicados genéricos en los que piden respeto a la privacidad de ambos artistas y se niegan a comentar sobre su vida personal. Una estrategia común en estos casos, pero que solo sirve para avivar aún más la curiosidad del público. ¿Pero por qué es tan importante esta noticia? ¿Por qué genera tanto revuelo? Pues, como les decía al principio, Kerem Bürsin y Ande Erçel se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo gracias a su participación en Senkalkam. La química que mostraron en pantalla traspasó la realidad y los llevó a enamorarse también fuera del set de grabación. Su relación fue una bendición para la serie, atrayendo a una audiencia aún mayor y generando un fenómeno global. Su relación fue seguida de cerca por millones de fans en todo el mundo, quienes se ilusionaron con su historia de amor. Se convirtieron en un símbolo de esperanza y romanticismo para muchos. Por eso, la noticia de su posible ruptura ha sido un golpe duro para sus seguidores. Las redes sociales se han llenado de mensajes de tristeza, decepción y incredulidad. Los fans se niegan a aceptar que su cuento de hadas haya llegado a su fin. Y es que, seamos sinceros, a todos nos gusta creer en los cuentos de hadas, en las historias de amor que terminan con un felices para siempre. Y la relación de Kerem y Ande parecía ser una de esas historias. Dos jóvenes guapos, talentosos y exitosos que se enamoran en el set de una serie de televisión. Un romance de ensueño que parecía destinado a durar para siempre. Pero como dice el dicho, del amor al odio hay un paso, y a veces las cosas no salen como uno espera. La realidad a menudo es mucho más compleja y menos idealizada que la ficción. Ahora, ¿qué depara el futuro para Kerem y Ande? Es difícil saberlo con certeza. Si la ruptura se confirma, tendrán que aprender a seguir adelante por separado, cada uno enfocado en sus propios proyectos y en su propio camino. No será fácil, sin duda, pero son jóvenes, talentosos y tienen mucho que ofrecer al mundo. La vida sigue y tanto Kerem como Ande tienen un futuro brillante por delante. Kerem, con su carisma y su talento actoral, seguramente seguirá cosechando éxitos en el cine y la televisión. Ande, con su belleza y su versatilidad, también tiene un futuro prometedor en la actuación y en el mundo de la moda. Ambos tienen el potencial de convertirse en estrellas aún más grandes de lo que ya son. Y para nosotros los fans, pues nos tocará aceptar la realidad, por dura que sea. Recordar los buenos momentos que nos regalaron juntos y seguir apoyándolos en sus carreras individuales. Al final, lo importante es que sean felices aunque no sea juntos. A veces el amor no es suficiente para mantener una relación. Y es mejor terminar a tiempo que seguir arrastrando un romance que ya no funciona. Es importante recordar también que independientemente de lo que haya sucedido entre ellos, merecen respeto y privacidad. No debemos caer en el morbo ni en los juicios fáciles. Al fin y al cabo son personas como nosotros, con sus propios sentimientos y sus propios problemas.
La vida de las celebridades no es tan glamurosa como parece. También sufren, lloran y se equivocan. Así que recapitulemos un poco todo lo que hemos hablado hoy. La bomba ha explotado, rumores de ruptura entre Kerem Bürsin y Ander Zel. Un incidente frente a la Casa Rosada en Buenos Aires habría sido el detonante. Diferencias profesionales, una posible tercera persona o simplemente el fin del amor, las posibles causas. Distanciamiento en redes sociales y silencio absoluto por parte de los protagonistas. Una noticia que ha impactado a millones de fans en todo el mundo. Un culebrón que tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados durante semanas. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que esto es solo un resumen de lo que se está diciendo en los medios y en las redes sociales. La verdad absoluta, como les decía al principio, solo la conocen Kerem y Ande. Pero mientras tanto podemos seguir especulando, analizando cada detalle y compartiendo nuestras opiniones en las redes sociales. Eso es parte de la diversión. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que confíen en mí para informarse sobre estos temas. Ustedes son la razón por la que hago esto, y me encanta compartir mi pasión por el mundo del espectáculo con ustedes. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que realmente han terminado? ¿O piensan que es solo un rumor infundado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Quiero saber qué piensan, cuáles son sus teorías y si creen que hay alguna posibilidad de reconciliación. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de ayudarme a seguir creando contenido para ustedes. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme. Y recuerden, mantengan la calma y sigan disfrutando del espectáculo. Porque al final esto es solo un chisme, y lo importante es no tomarse las cosas demasiado en serio. Adiós.